Eskerrik asko, guztioi gelditzeagatik, gurekin beste tartetxo hau parteak katzeagatik eta pelikularen inguruan hitz egiteko, entzuteko eta hori ez, partekatzeko, con Iratxe Fresneda, la directora de la película, Gentzane Martínez de Osaba, que es la productora, y tenemos a uno de los protagonistas, que le hemos visto sobre todo al final de la película, Budbuda Abdel Fattah Ubi, bienvenido. Y para ayudarnos un poquito con la traducción, otro amigo saharaui, Hassana Ahalia. Empezamos con Budbuda, ¿no? Que todavía tienes que tener fresca, ¿no? La sensación de verte en una pantalla tan grande como esta. ¿Qué sensaciones te ha transmitido la película? Bienvenido. اولا كانت تجربه الحق ولله زينه عني مثلا رجاج مثلا ما كنت نتصور عني كنت مثلا في لحظه في مخيمات اللاجئين اذا هو انا مثلا قدام هذا الجمع الغفير اللي هو بيس باسكو هنا في دينوستي الصحق. Primero, pues la verdad, pues ha sido una sensación muy bonita. Nunca he pensado, pues un refugiado desde los campamentos de refugiados saharaui, pues va a estar aquí en un festival delante de multitudes de personas en un festival tan importante en Donosti, aquí en el País Vasco. كان مولي اولا مثلا كنت بلا تجربه في التمثيل او هذه اول مره نجرب وجاتني اولا واعره غير مساعده إيراتشي وطاقمها كامل قدرنا نعدلوا ذا كامل بطريقه سهله وبسيطه. Pues la verdad que para mí pues ha sido la primera experiencia en lo que es el cine, pero bueno, en principio pues estuvimos un poco nerviosos, pero gracias a Irachi y a su equipo pues nos enseñaron mucho, nos tranquilizaron y podemos, digamos, grabar y disfrutarlo. وفي الاخير نقولوا عنها كانت تجربه زينه اللي سولتني مثلا افضل شيء طرا لك الصحق في هذه التجربه اكتسبت خبره واكتسبت مولي عائله جديده هنا تستحق ومعارف جديده ونشكرهم على هذا الدعم كامل اللي رأيت. Bueno, la verdad que pues ha sido para mí pues en mi vida pues ha sido una experiencia inolvidable y además pues he aprendido mucho, pero también pues he salido con una familia que tengo aquí y también pues muchas personas que hoy en día pues lo he conocido gracias a este documental. Iratxe, como directora, ¿no? Como persona tan implicada en un proyecto como este, ¿sales de él como has entrado? No, de ningún proyecto sales igual, son todos un viaje y te cambian, ¿no? En este caso, pues el viaje ha sido colectivo y la verdad es que, bueno, las personas que me han rodeado durante todo el proceso, me he sentido muy acompañada, ha sido un trabajo en grupo y eso ha sido, bueno, pues especial, ¿no? Porque venía de trabajar en soledad en la anterior película, con menos gente, ¿no? Y en este caso, pues el conocer a otras personas, entrar en sus vidas, en sus casas, ha sido todo un reto y ha sido una experiencia, bueno, muy enriquecedora y la verdad es que sí, que te cambia mucho. Lo de entrar en sus casas va un poquito más allá de lo que podemos entender en un rodaje, ¿no? Que vayas a una casa, que ruedes. Creo que en este caso la convivencia era total. Sí, bueno, vivíamos en sus casas, tanto en Bordusani, en Rumanía, como en los campamentos, ¿no? Y después también hemos abierto nuestras casas. Yo he abierto mi propia casa, ha sido un quid pro quo para poder trabajar en esa confianza, en eso que habéis visto ahí, ¿no? Y que pareciera también que había como mucha relajación, ¿no? Había mucho trabajo detrás, mucho conocimiento previo, mutuo, compartir, y eso ha sido, yo creo que una de las mejores cosas, la verdad. Gentzane, rodaje complicado, ¿no? Hablamos de una road movie, una película un poco con ese espíritu viajero, migrante. ¿Cómo te embarcaste en este proyecto? Bai, orain? Ez. Vale, bueno, da igual, lasai.
¿Cómo me embarqué en este proyecto? Bueno, fue básicamente una invitación de Irache y de Chelo. A hablar un poco de este proyecto y enseguida pues, nos cautivó, ¿no?, la historia. Es verdad que conocíamos también el cine que venía haciendo Irache, conocíamos sus películas, entonces bueno, nos apetecía mucho embarcarnos en un proyecto así. Y la verdad es que ha sido un viaje, venimos hablando un poco de viaje y sí que ha sido un viaje muy maravilloso, ¿no? Como dices, hemos estado en muchos sitios, hemos rodado en muchos sitios, nuestros personajes así se iban moviendo y nosotros les íbamos siguiendo. Pero bueno, hemos creado una pequeña familia para, como bien decía Irache, para poder entrar en las casas de los protagonistas. Pues bueno, somos un equipo muy reducido, ¿no? Al final tenemos que camuflarnos, ellos tienen que sentir que nosotros no estamos allí. El documental exige un poco este tipo de maneras de hacer. Y ha sido un viaje maravilloso, la verdad, un viaje físico, como digo, pero también un viaje emocional, ¿no? Donde hemos, pues bueno, conocido realidades y personas que, pues evidentemente, y como decíais antes, pues te cambian un poquito, ¿no? Y luego decir que a veces producir y financiar documentales es complejo, documentales de este tipo, así con una mirada tan marcada de autor, pues más aún. Y entonces, bueno, hemos tenido compañeros de viaje que nos han ayudado a hacer posible pues, que esta película se haya podido hacer. Bueno, gogoratu zen momentutan norbaitek galdera bat egin nahiko balu, eskua altxa eta mikrofonoa pasako genieke. Cualquier persona que quiera preguntar no tiene más que levantar la mano, que seguro que tenéis preguntas, ¿no?, en torno a este viaje, a esta mirada sobre la migración, que como especie, la especie humana, también casi por definición es una especie migrante, ¿no? Desde que salió de África durante tantos miles de años. Es esa mirada, ¿no?, un poco sin prejuicios, sin estereotipos, la que quieres transmitir, ¿no, Irache, a través de esta película? Sí, había una frase que nos acompañaba, además de la de Galeano y muchas otras, ¿no?, durante todo el rodaje, y era que todos y todas somos de aquí y de allá, ¿no? Y con ese leitmotiv nos hemos movido a la hora de generar este universo que es Tetuán, ¿no? Queriendo romper un poco también fronteras, pero también estereotipos, ¿no? Y centrándonos un poco más en el día a día de las personas, que además de vivir situaciones de conflicto, situaciones de precariedad en muchos casos, que huyen de las guerras, pues también tienen dignidad y tienen luz en sus vidas, ¿no? Hacen cosas y hacen cosas maravillosas muchas veces, ¿no? Hay una cosa que desde el principio queríamos que se viera en la película y era que las personas bailaban, ¿no? Ahora que a veces en algunos sitios está prohibido bailar, ¿no? A algunas mujeres nos prohíben bailar todavía, ¿no? Y esto es una cosa que queríamos que se viera, ¿no? Cómo Irina baila en una barra y rompe también con ciertas miradas que la incluyen dentro de un estereotipo determinado cuando ella dice que es rumana en cualquier espacio, ¿no? Lo mismo con Mohamed, ¿no? Un cubaraui que baila salsa allá donde escucha la música y enseguida rompe también con muchos estereotipos y baila, ¿no? En este caso en Francia, lo habéis visto bailar, en Montauban. Bueno, esa es una de las cuestiones que queríamos. Queríamos que avanzara la película sobre esa idea, ¿no? Sobre la ruptura un poco de eso que es más diverso de lo que pensamos, ¿no? Cuando decimos la palabra migrante, ¿no? ¿Quién no es un migrante? Tu padre era un migrante, que es ese primer hilo, ¿no?, del que vas tejiendo esta historia, así como muy poliédrica, y una historia que es como que te deja con ganas de más, ¿eh? Sí, es verdad. Era toda una historia, es una historia casi de... Aquí he contado la mitad, la verdad es que ya no sé lo que es verdad, lo que es mentira y lo que es la fantasía familiar, ¿no? Es toda una nebulosa, ¿no? Pero él tuvo sus dificultades, como habéis visto en la película, pues a él tampoco le dejaban cansarse con mi madre, pero rompieron con todo y comenzaron una vida juntos, ¿no? Él ha vivido muchos prejuicios, los vivió en su momento, pero
los vivía con una sonrisa y le daba bastante igual. Tenía un sentido del humor muy marcado, muy del sur, y le daba la vuelta a casi todo, ¿no? Él ha sido el detonante, en cierto modo, a la hora de plantear la historia, de plantear esta película de no ficción, ¿no? En la que ficcionamos muchas cosas. Wood Wood ha sido parte de esas ficciones también. Básicamente porque yo me encontré con una carta un día en casa, ¿no? Y ahí dije, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Quién era mi padre? ¿Por qué dificultades pasó, no? Y eso me llevó a seguir indagando, ¿no? Con la foto de Anne-Marie, con su vida, con esas identidades tan marcadas, tan diferentes, ¿no? En movimiento, todas huyendo por alguna razón, buscando una vida, buscando sus propias identidades, buscándose a sí mismos, oportunidades, ¿no? Y aquello me puso un poco en el brete de decir, bueno, tengo que contar la historia a partir de este señor, ¿no? Que se llamaba Carmelo Fresneda. Anne-Marie, citabas, ¿no?, a ese personaje no personaje en esta no ficción. ¿Cómo decides, ¿no?, incluirla en esta historia? En ese proceso de investigación de materiales de archivo, aparte del archivo familiar que utilizamos, estaba también, bueno, pues había muchas cosas que yo estaba investigando en torno al protectorado español en Marruecos, ¿no?, de aquella época, ¿no? Y entre las fotografías aparecen los niños, los que habéis visto, ¿no? Y uno de ellos, pues el que está en primera fila, se parece muchísimo a mi hermano pequeño. Y yo decía, bueno, pues este podría haber sido mi padre en aquella época, y quién sabe si se cruzaron, ¿no?, en algún momento, ¿no? Es una fantasía, por supuesto, ¿no? Pero pudo ser, ¿no? Y a partir de ahí empecé a descubrir un poco, Anne-Marie está muy descubierta, pero yo no la conocía, y empecé a estudiar un poco sus fotografías, su historia, su vida, ¿no? Y su deambular, ¿no? Y es ahí donde ella entra, ¿no? De hecho, creo que de ahí, ¿no?, de ese hilo va a salir algo más. Sí. O no se puede contar. ¿Quién te la ha chivado? Estamos ya trabajando en una nueva historia. Vamos a contar parte de la historia de Anne-Marie, parte de algunas de sus historias, de sus viajes, de sus fotografías. Y sí, estamos trabajando en ello porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como la historia de mi aita, ¿no? Sí. De hecho, con Tetuán cierras una trilogía. ¿Cuál sería el vínculo entre esas tres películas? Bueno, el vínculo y lo que me lleva un poco a unir las tres y a afrontar diferentes temas desde diferentes ópticas formales también, ¿no?, es el cómo registramos, ¿no?, cómo vemos el mundo, cómo lo registramos con las cámaras, cuando escribimos sobre el mundo que nos rodea, ¿no?, cómo lo pensamos, cómo lo vemos, ¿no?, y cómo eso nos influye a la hora de interactuar, ¿no? En este caso era cómo registramos a eso que llamamos los otros o las otras, ¿no? Esa alteridad, ¿no? Y esa palabra, cuando utilizamos la palabra migrante, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me ha movido a la hora de trabajar en los tres proyectos, en Irrintza de Oiartzunak, en Lurralde Hotzak y en Tetuán, ¿no? El deseo de buscar qué hay en los márgenes de los relatos, ¿no?, de las autopistas de los relatos, ¿no? ¿Qué otras historias hay por ahí que no se cuentan, ¿no? Y también buscar una forma de contar diferente en algunos casos. Quería preguntarle a Budbuda, desde su perspectiva, qué supone, ¿no?, para vosotros el que alguien vaya a los campamentos saharauis y quiera contar, ¿no?, vuestra historia desde allí y hacerla llegar, ¿no?, a cuanta más gente mejor. اولا هذا الشيء اولا يشرفنا عنا مثلا يعني يجينا رجاج من الخارج وينعت مثلا مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا. Para nosotros pues nos orgullo mucho pues cuando viene alguien de fuera a grabar nuestra cultura, nuestra situación. واكثر شيء كنا نتمناه الصحق من جاتنا ايراتشي هي ويكبوه وصحق وزعلنا عنهم فوتوا معنا الاسبوع كان زعلنا يفوتوا معنا على الاقل بعد 3 أسابيع والله إنهم يعرفوا عاداتنا ويعرفوا مثلا بين اللي تعلقنا بهم كيف ما هم تعلقوا بنا. Y la verdad cuando estuvieron Irachi y su equipo en los campamentos de refugiados saharauis, pues nos hubiera gustado pues que estuvieran más tiempo, ¿no? Solo han estado una semana
y para estar más en contacto con nuestro pueblo, en nuestra causa y conocer más nuestra realidad. Gentzane, Decir que sí. estábamos en una situación, y Gentzane corroborará, justo cuando estalló el conflicto, y de nuevo, un conflicto latente que no acaba de terminar, y habían prohibido a los periodistas, se los trajeron a todos para acá, habían prohibido viajar al Sáhara y tuvimos que estar, solo pudimos estar 9 días, ¿no? Y él siempre nos dice, tenéis que venir, y su madre también, que es la que nos ha cuidado y nos ha acogido allá, ¿no? Como si fuésemos sus hijas, ¿no? Nos dijo, tenéis que venir, pero para 2 meses, os tenéis que quedar aquí, ¿no? Y nosotros decimos, vale, estaría genial, ¿no? Estaría muy... Gentzane, desde la perspectiva de la productora, ¿no? Pues situaciones como esta que ha relatado ahora mismo Irache, me imagino que son un quebradero de cabeza total, pero claro, en esta historia hay parte rodada en Marruecos y en la no ficción también hubo que hacer una especie de ficción, ¿no? Para poder rodar ahí. Bueno, a ver, ocurre que muchas veces, ya he explicado antes pues, que el documental al final es el hermano pequeño de la ficción, los presupuestos son más pequeños y un largo etcétera de penurias que no voy a contar, ¿no? Entonces, claro, muchas veces en una producción pequeña, grande pero pequeña, pues tienes que tener mucho ingenio para poder permitirte rodar en tantos sitios y ser sostenible en lo que es la financiación y tal. Entonces, bueno, pues muchas veces sí que tienes que hacer, no sé cómo llamarlo, pero bueno, sí te tienes que un poco aclimatar, ver maneras en las que puedes entrar a hacer un rodaje de manera un poco por la puerta de atrás, ¿no? Pues sí, para que pueda ser precisamente sostenible. Nos pasó en Marruecos, por supuesto. Es complejo rodar allí, entonces, bueno, pues para poder rodar, meter los equipos y un largo etcétera, pues bueno, tuvimos que tener también un poco de ingenio y sí, ocurre bastante. Pero bueno, es como el día a día del documental, ¿eh? Realmente la ficción, digamos que igual está más medida, pero en el documental tú te vas encontrando cosas y a esas cosas las quieres contar, ¿no? Te vas encontrando, entonces tienes que tener un poco de ingenio, de proactividad, de anticiparte a este tipo de situaciones. Y entonces, pues en este rodaje ocurrió bastante, sí. Y luego decir en casa aquello de cariño no es lo que parece, ¿no? Porque hubo que ficcionar ahí unas parejas. Sí, evidentemente. Pues sí, entramos como si fuésemos 2 matrimonios. Bueno, sí, un poco, una historia un poco cómica, porque bueno, pues para entrar en Marruecos, lo voy a contar. Entrábamos sin permiso a rodar, por supuesto, porque es muy complejo rodar allí y sobre todo en una película que tenía una temática saharaui. Entonces, bueno, tuvimos que entrar como turistas. Daba la casualidad que en el equipo reducido que íbamos a Marruecos estábamos 2 mujeres y 2 hombres, entonces nos hicimos pasar por 2 matrimonios. Bueno, una historia. Pero bueno, lo conseguimos, pudimos rodar sin ningún problema, estuvo genial, en la calle también rodando bien y fue un éxito de rodaje, ya lo habéis visto. O sea, rodar en Tetuán fue posible. Irache, ¿cómo es la búsqueda, ¿no? Y el hallazgo de esas historias, de esos protagonistas, más allá del hilo familiar, ¿no? Pues encontrar a personajes tan enriquecedores? Bueno, pues me lo pusieron bastante fácil, la verdad, tuve bastante suerte, ¿no? Los tenía cerca. Convivía con Irina, que casi la conozco desde niña, desde que llego de Rumanía. Y a Mohamed, por ejemplo, pues también, porque vivía en la casa de una compañera mía y estaba muy cerca, ¿no? Y además cumplían los dos algo que buscaba, que era la danza, quería que bailaran y ambos bailaban en diferentes modalidades y además eran personas que denominamos migradas de diferentes generaciones, ¿no? Irina es una segunda generación casi y Mohamed es primera, ¿no? Y ahí se veían muchas diferencias a la hora de buscar trabajos, de las vidas que llevaban, etcétera, ¿no? Y tenía necesidad también de generar una especie de efecto espejo de identidades con Ammar y con mi padre, con ambos dos, ¿no? Y que
esas identidades, características, cuestiones que tenían los cuatro en común, se fuesen mezclando, ¿no? en todo el relato. Y francamente fue fácil. Otra cosa fue el proceso. Hubo mucho que trabajar muchísimo con ellos. Trabajamos con autograbaciones que no se ven aquí. Trabajamos con entrevistas, encuentros. Bueno, pues como decía Genchane, pues al final nos convertimos en una familia, ¿no? Y sobre todo había que seguir a Mohamed, porque Mohamed no para. Siempre está de aquí para allá, ¿verdad? Es un hombre que es movimiento, ¿no? Entonces, seguirle a Mohamed, seguir su ritmo, bueno, era a veces duro, pero siempre estaba dispuesto a aparecer, a participar, a colaborar, ambos, tenemos que decirlo, ¿no? Tanto Irina como Mohamed. La complejidad de la no ficción, ¿no? El momento en el que tú plantas una cámara, la realidad cambia, y el conseguir, ¿no? que la gente se comporte de una manera natural, espontánea, que se olviden de que está esa cámara. Me imagino que, por ejemplo, las escenas en Rumanía, ¿no? Con la abuela. Supongo que antes de lo que vemos hay mucho rato de cámara en on y dejar que la vida fluya, ¿no? Pues te vas a sorprender, porque la verdad es que en el caso del Ural de Otsak, de la anterior película, recuerdo que para rodar una plaza en un pequeño pueblo de Suecia, en Lund, donde hay una escultura de Chillida, yo estuve durante un mes yendo todos los días a esa plaza a grabar para que al final se aburrieran de mí, ¿no? Y ya fuese un mueble más que estaba por allí y ya no se fijaran en la loca de la cámara, ¿no? Pero en este caso, en Rumanía fue bien distinto. Ni siquiera estaba planeado que tuviéramos que ir ese día a esa cena. Era el día siguiente, pero Irina nos cambiaba los planes constantemente y había que adaptarse. Esto, lo del documental, es adaptarse a lo que llegue. Y aquel día, de repente, no, si nos vamos a cenar a este otro pueblo, pero si es de noche, no, hay que ir. Entonces, llegamos allí sin haber hecho una planificación del espacio, sin verlo, y hubo que rodar así, tal y como lo veis. Hice algunas fotografías, alguna está en el ayuntamiento, la podéis ver en los bajos del ayuntamiento, pero fue muy natural porque se sentían, yo creo que se sentían muy cómodos ellos también. Tratamos de que las cámaras no fuesen muy invasivas, las dejamos y empezamos a participar prácticamente en la cena y a cenar mientras grabábamos. Fue un poco loco, pero creo que el resultado está ahí, ¿no? Y fue una observación participante, digámoslo así. Vamos a hablar también de esa exposición, porque en la Biblioteca Central de Alderdieder hasta el 6 de mayo podéis ver una exposición que está totalmente ligada a la película, porque viene a ser un poco como ese casi proceso de preproducción en el que, por lo que he leído, tú eres muy metódica, llevas todo muy atado. Hay pues casi como salvo en Rumanía. Salvo en Rumanía, salvo cuando no hay más remedio. Pero incluso los planos que van a salir, que vas a recoger en la película, tú antes los has fotografiado. Sí, es una de las cosas que comencé a hacer en el Ural de Otsak, y era fotografiar primero, antes de mirar, primero fotografiar y luego grabar, rodar después, ¿no? Y en este caso pues también seguí ese proceso con la cámara. Estaba al lado de mi dire de foto molestándole, yo también con mi cámara y mirando hacia otros lados y grabando otras cosas, porque al final hemos acabado los dos rodando codo con codo. Y en ese proceso, bueno, yo tengo la suerte de que voy con una cámara muy ligera que hace fotografía. Es una cámara, bueno, bastante sencilla, una Canon muy manejable, y entonces me permite fotografiar y también hacer vídeo después, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, me gusta controlar los encuadres y entonces en momentos en los que no es posible tener un monitor, pues bien una fotografía para ver qué es lo que hay que
qué es lo que hay que rodar, ¿no? Desde que encuadre, y bueno, eso es un poco... el resultado son 3.000 fotografías, solo pudimos escoger 20, tenemos la idea de ampliarlas, pero bueno, es un poco el testimonio de lo que también había detrás de todo ese proceso, ¿no? Como bien dices. Y Gentzane, para la producción nos ahorramos el monitor, que tampoco está de más. Sí, a veces, pues ya te he dicho que es muy precario. No, lo que pasa es que hay veces que por la premura, ¿no? Te mueves, de repente ves algo, esto ocurre mucho en el documental y es real, de repente ves algo que te fascina y tienes que tener el reprise, como digo yo, de montar rápidamente el equipo y lanzarte ahí. Entonces muchas veces prima que el diré de foto vaya y luego pues ya montamos el resto de cachivaches. Entonces muchas veces, pues bueno, el diré de foto va, está rodando la situación o la escena o la secuencia y poco a poco se va montando todo alrededor, ¿no? Esas situaciones ocurren mucho y en esos casos pues el monitor siempre, o por decir casi nunca, lo hemos llegado a montar. Iratxe cogía la cámara directamente, se olvidaba del monitor también, bueno. Y ella con la cámara lanzaba, porque es muy curioso y lo ha explicado ella llega a la escena y es que es verídico, ella llega y fotografía todo, hace su ráfaga de fotos y luego mira, qué interesante, y a partir de ahí, ¿no? Pues lo plantea. A mí me gustaría, ahora que nos escucha poca gente y nos ve poca gente, que Buduta contara cómo fue su experiencia. Se lo voy a preguntar aquí, no se lo he preguntado hasta ahora, pero cómo fue su experiencia conduciendo el coche, sobre todo en la secuencia final. Que se lo hicimos repetir. Pobre hombre. La secuencia final, cuando tuvo que... كانت تجربة أولا مثلا يعني أول مرة مثلا نسوق بذيك السرعة وعلى مثلا يعني على أرض مثلا يعني ما هي زفت مثلا. Bueno, ha sido... bueno, para mí, pues, ir con esta velocidad en una carretera, digamos, en la nada, sin asfalto, pues no fue fácil. واكثر شيء كنت نخاف منه عنه مثلا يعني خايف مثلا يا تنقلب الوتة والله ندخل مثلا في الفوضى نتاع الضوء ذيك اللي هي هذا. Y tenía pues mucho miedo de tener algún accidente o digamos porque también había estos de luz que tenía mucho miedo a pisar cualquiera. ما دام هذا مثلا ذيك اللقطة يعني اللي هي تطلع زينة في الفيلم لابد له رقاش مثلا من يقمر والله شيء باش كان تصل. Pero bueno, porque necesitamos este corto. Y para que salga bien, pues tuve que arriesgar para que salga وأهم من ذا كامل عني أنا استمتعت صح في كل مقاطع الفيلم استمتعت بها كامل. Pero la verdad que en todo el rodaje yo disfruté muchísimo. No hay presupuesto para dobles de acción. Bueno, aquí está presente. No es el único momento. Quiero decir, él, aparte de ser protagonista en la película, por supuesto, nos acompañó en todo momento. O sea, él estuvo con nosotros en todos los rodajes, nos llevaba en coche a todas partes, nos conseguían las cosas. O sea, él ha sido también un asistente de producción, realmente, protagonista. Además, me acuerdo con esta secuencia que él dice que estaba nervioso, nosotros le decíamos, queremos que saques polvo, queremos que saques... Písale, le decía el director de foto y el pobre sudaba. Creía. Es más, el director no ponía un duro encima de la mesa porque salí ese polvo y dije que sí, hombre, que Buduta no saca polvo, ¿cómo no? Y él no sacó polvo en el desierto, ¿no? Se tenía que ver, estaba muy lejos la imagen y entonces tenía que verse, ¿no? Y él lo hizo, sí. Gentzane está escondida, está ella tomando el sonido en algunas rocas que hay por ahí, no en algunas dunas, ¿no? No se la ve. En los descartes, ¿no? Algún día alguien sacará esos descartes, ¿no? Sí, ahí estoy escondida por ahí. El making of también tendría su miga, ¿no? Recordamos esa exposición en la Biblioteca Central, en Alderdieder, hasta el 6 de mayo, 20 fotografías de 3.000, o sea que será una selección muy afinada. Sí, ha sido difícil. Me ha acompañado en todo este proceso Saioa Etxebarria, ella es fotógrafa, es una artista que ya había trabajado conmigo previamente en Irrintzaren Oiartzunak y la verdad es que al final seguimos un poco la línea de la historia, ¿no? Lugares, personajes,
lugares comunes y a partir de ahí pues bueno, pues tuvimos que sacrificar muchas fotografías, ¿no? Sí. Recordamos que si queréis hacer alguna pregunta, edonork galderaren bat egin nahiko balu, eskualtza eta mikrofonoa pasako genieke, que luego si no al final se nos amontonan y luego nos echan la bronca porque acabamos tarde. En este proyecto te he leído también, no sé si el concepto es accesible, pero sí que es tu película que tú misma asumes que es un poco la que hace más concesiones al espectador. En esas concesiones, ¿qué hay de sacrificio? Antes hablabas de sacrificio. ¿Qué hay de sacrificio por parte de tu mirada? Creo que el sacrificio es a favor de la película, ¿no? Cada película te pide una forma de contar, te pide una forma de narrar y al final es lo que haces, ¿no? Pones al servicio de la historia que quieres contar, ¿no? Pues la forma que vas a escoger, ¿no? Por ejemplo, para mí es un sacrificio utilizar la voz en off. No creo en ella desde el minuto 1 y en todas mis películas he utilizado la voz en off, ¿no? Me he visto forzada a hacerlo porque desde el primer momento cuando montaba con Logan Dufresne, que no ha podido estar hoy aquí, está enfermito, me decía, no, es que tú tienes que estar dentro de esta historia. Tienes que estar dentro de la historia. Cuando hice la primera película, Irrintza de Oiartzunak, yo decía, no, pero ¿cómo voy a utilizar la voz en off? Si yo no me gusta este recurso. Pero no tiene nada que ver con que te guste o no, ¿no? Tiene que funcionar. Y es verdad que en este caso, pues por ejemplo, en Tetuán abandono esa voz en off. Es también una liberación para mí al final, ¿no? Y digo, venga, esto se acaba, ¿no? Empiezo desde el detonante, que es la historia personal, que es mi propia historia también de alguna manera, acaba abandonando esa voz en off, esa intimidad para abrirla a lo colectivo, ¿no? A las voces de otras personas, ¿no? Aunque siempre va a estar ahí la mirada, ¿no? Con la que estás contando la historia, ¿no? Que es tuya, que es la mirada de una persona que vive en Occidente, que tiene unas características determinadas que conforman mi propia identidad, ¿no? No sé, creo que sí es una película menos ensayística, si queremos llamarlo así, pero que creo que tiene su experimentalidad en muchas de las cuestiones, en muchas formas de abordar la narrativa. Y eso abre puertas de muchos festivales. Arrancasteis en Gijón, habéis pasado por el Cinebi, la muestra de cine español de Nantes, en el Mercado de Málaga, ahora el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, y el recorrido continúa, ¿no? Sí, tenemos un recorrido largo hasta finales de año. Uno de nuestros compromisos es estrenar en los cines, llenar con la programación de los cines con una propuesta poco convencional dentro de los programas de los cines comerciales y la verdad es que nos queda todavía mucho recorrido, ¿no? La verdad es que la historia pedía que fuese una película abierta a todo tipo de miradas, ¿no? Que cada uno se encontrara a sí misma en esa película, se sintiera más cómodo en la primera parte, en una segunda parte, ¿no? Y eso, bueno, abre puertas, no lo sé, también nos ha cerrado otras, ¿no? Vengo de hacer películas más ensayísticas, más experimentales, y esto es algo como, bueno, pues como decía Alejandro, el director del Festival de Cine Gijón, Irache, es que te mueves en el término medio, ¿no? En el más difícil, ¿no? No llega a ser una película con una radicalidad extrema a la hora de contar, pero tampoco es una película comercial. Te mueves en los ámbitos y no das la espalda a la audiencia, ¿no? A los espectadores y las espectadoras, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene sus riesgos. Estar en tierra de nadie ya sabéis lo que es. En esa tierra de nadie, que pueden ser los campamentos de refugiados saharauis,
cómo es el ritmo de la vida para alguien que llega de la vorágine de Occidente, que llega con su planning de rodaje, con su tiempo medido, con los contratiempos de los que ya hablábamos. ¿De repente te cambia algo, te hace clic algo ahí cuando te enfrentas a eso? Pues la verdad es que para mí es una liberación y me cuesta bien poco. Me gusta holgazanear, me gusta vaguear mucho y nunca lo puedo hacer. Entonces, en el momento en el que el tiempo se para y tienes todo un día para rodar, para mirar, para pensar, para escoger imágenes, para reírme con mi compañera y pasar aventuras en común, pues es como, qué maravilla, ¿no? Qué bien la vida, ¿no? Sin que te importe lo que llega a través del teléfono móvil, sin las preocupaciones horarias, salvo respetar los horarios de las personas con las que estás conviviendo y marcando una dinámica de rodaje siguiendo también la dinámica de la vida, ¿no? que estás observando, ¿no? Tengo que decir que a mí me cuesta poco hacer eso y me gusta, pero lo que me cuesta es decidir hacerlo. Decir, ahora hay que parar. Eso ya me cuesta, pero cuando paro digo, ¡ay, qué maravilla! Hay que planificarlo también, ¿no? Lo de parar. No, aparte, quiero decir, ella por lo general siempre tiene muy claro lo que quiere grabar. Entonces, el Sáhara nos permitió precisamente eso, detenernos. Como ella tenía claro qué era el contenido que quería sacar, nos permitió precisamente el poder bajar el ritmo, sentarnos, pensar, porque siempre teníamos un objetivo, cada día había un objetivo. No había unas secuencias concretas, era un objetivo, entonces ayudó también mucho. ¿Y cuánto de la luz del Sáhara se filtra en toda la película? Porque tengo una sensación, ¿no? Como de una luz muy común, ¿no? Sí, era una de las intencionalidades que tuve desde un primer momento. Antes siquiera de comenzar a rodar, ¿no? Quería esa luz. Una luz que, bueno, el sol del membrillo ayuda a veces, pero cuando ya llega el invierno ya es más difícil, la luz se transforma. Pero el Sáhara nos lo proporcionaba, también Almería, también Marruecos, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos, yo estaba muy convencida de que tenía que tener ese color, esa luz, la película. Y incluso cuando estábamos planificando todo lo que era el montaje, ¿no? Como tenía que ser antes de rodar con Raúl López y con Logan Dufresne, ¿no? Que tuve varias reuniones, en este caso, con ellos, porque creo que el montaje es muy importante y para mí trabajar con ambos ha sido un placer desde el minuto uno. En este caso no nos reuníamos para montar únicamente cuando todo el material estaba ya terminado y cuando se había estructurado ese, entre comillas, último guión de montaje, sino anteriormente, ¿no? Ya habíamos hablado de cómo quería que fuese la luz, de cómo iban a ser los planos, yo ya los había hablado de todo esto con ellos, lo había transmitido, ¿no? Y eso está muy presente, sí. Y entre esas voces, de repente nos encontramos con Jorge Drexler, que, ¿no? Pensando en una producción pequeñita, modesta, humilde, pues tener un cierre como ese es toda una guinda, ¿no? Sí, la verdad es que tanto a Genchane como a mí, pues Jorge Drexler nos gusta. Y Genchane me habló de esta canción, ¿no? Ella es una de las culpables, ¿no? De que exista esa canción ahí. Y Alex García de Vicuña, que no ha podido estar aquí y que estuvo negociando con ellos el uso de la canción, ¿no? Ha sido muy generoso, muy, muy generoso. Y hemos podido utilizar una de sus canciones para el final de la película. ¿Hay fecha de estreno para la película? Solo fecha que lo diga cerrada de producción. fecha exacta en el calendario, no, pero sí que va a ser en principios de octubre. Y Seguro. mientras tanto, ese periplo de festivales, que Irache lo decía casi con pesar, pero hombre, No, donde es una más maravilla. veces y más sitios se vea. Ojalá pudiera estar más veces aquí y poder hablar, ¿no? de todo el proceso. ¿De verdad que no queréis preguntarnos nada?
estamos acabando ya, o sea que si alguien se anima a hacer alguna pregunta, euskeraz nahi badezu egin lasai asko, bota, eta bestela, badakizu erakusketa hori ere ikusgai, merezi du, benetan Iratxeren begirada hori ere oso interesgarria delako, argazkian, en esa biblioteca central de Alderdi Eder podéis ver esa exposición y que no se nos olvide el voto del público. Hay que levantar el 1 que le ha dado Gentzane. A ver, Josemi, ese voto hay que anularlo, ¿eh? Es que tengo un pronto muy de productora y entonces a veces corro mucho y soy muy proactiva. Entonces, pues bueno, me he equivocado y en vez del 10 le daba el 1. Y tenemos que levantar ese 1. Así que hay que levantarlos, efectivamente. Pues nada, en los códigos QR que tenéis ya fuera del patio de butacas con el móvil podéis votar a Tetuán. Iratxe Fresneda, Gentzane, también Budbuda y Hasana Shukram. Eskerrik asko, guztioi. Y nada, mañana más aquí en Giza Eskubideen Zinemaldi.